El mundo de los deportivos compactos cada vez se ve más mermado a día de hoy para elegir una alternativa, ¿no? Para los más puristas y los que os gusta la conducción más dinámica. También esta era electrificada es gran parte de culpa de todo este revuelo en cuanto a tener modelos más deportivos, estos hot hatch de toda la vida. Pero Abarth nos trae esta alternativa, el Abarth 600E, el Abarth 600, que nos da una alegría a medias. ¿Por qué a medias? Sí, es 100% eléctrico, pero os garantizo que en el vídeo de hoy os voy a intentar al menos convencer de que es a día de hoy una buena opción de compra para buscar un coche de estas características, crossover, sub, ahora lo veremos, compactas, pero 100% eléctricas con carácter exclusivamente deportivo. Muy arriesgado, estamos con la versión Scorpinísima que tiene 281 caballos y una versión turismo que son unos 240 caballos. Esto te abre el abanico, por supuesto, a diferente gama de precios. Está desde los 40.000 euros hasta los 46.000 euros de esta versión que tenemos en el día de hoy. Un color bastante discreto, pero que vamos a conocer a día de hoy todos los detalles de este Abarth 600. Bienvenidos. Comenzamos nuestro repaso exterior. Aquí encontramos este Abarth 600 que comparte, por supuesto, toda la estética general del Fiat 600, un sub pequeño, compacto, que nos ofrece una buena alternativa urbana, también eléctrica, pero con opciones híbridas y gasolina. Pero no obstante, aquí Abarth ha dado el toque picante a este modelo, unos paragolpes rediseñados con el nombre de la marca Abarth allí justo, estos faros delanteros tan característicos, ahí con el nombre 600, también intermitentes en esta zona, antiniebla y toda esta zona carenada con una parte del radar, ahí el escorpión, en esta zona también abierta, el logo y muy bonito este frontal. A día de hoy no tenía, o hace unos meses no tenía un competidor directo, pero este frontal se me parece ahora muchísimo también al nuevo Nissan Micra, que también tiene estas características ópticas delanteras, pero aquí el Abarth tiene este aspecto deportivo muy cañero. Por supuesto, en esta versión llevamos estas llantas espectaculares, 20 pulgadas, con unas gomas 225-40 de perfil. Vemos también la pinza en el color verde, unos discos delanteros también específicos para esta versión. Los traseros son iguales al del 600, pero llevamos disco. Aquí esta pegatina Abarth Plus. Toda esta zona, como veis, líneas que van marcando la cintura alta. Ahí el logo del escorpión, electrificado, y toda esta zona que va en negro y no hay cromos ninguno. No llevamos ni techo solar ni panorámico. Y llegamos a la saga, a este pilar C, donde aquí tenemos la toma de carga del coche. Ahí lo podéis ver, carga rápida y continua. Ahí la tenéis. Y la parte trasera, con unos pilotos traseros en LED y ese alerón que es tan bonito con el logo de Abarth en la zona superior, con la tercera luz de freno en la zona central, transparente y como veis todo con buen detalle. Un difusor bastante cañero, todo con líneas rectas, aquí lo podéis ver, pero da la coincidencia justo con la línea recta también del alerón. Detalles bastante chulos a nivel general en este coche. Detalles aquí también en el color de la carrocería y si os soy sincero me falta aquí unos buenos escapes en este coche. Este coche en versión térmica también debería ser muy pero que muy cañera. Pero bueno, estamos con la electrificación, así que nada, ¿qué opináis? ¿Os gusta el diseño, el color, el modelo? ¿Qué opináis? Me encanta aquí esta zona de la aleta
junto con el capó. La verdad es que tiene un diseño espectacular. Me voy a acercar porque a lo mejor me diréis que estoy loco, pero ¿qué opináis de esta vista? ¿Qué opináis? ¡Buah! Me parece un coche muy bonito, la verdad. Dejadlo aquí en los comentarios. Vamos para adentro. El interior. Estamos con la versión Scorpinísima. ¿Y por qué? Porque lleva estos buckets de la marca Sabelt, que nos ofrece un agarre increíble, unos pétalos brutales, y automáticamente estamos aquí encajados en un coche deportivo, salvando las distancias, cuidado, pero sí que tiene un buen carácter estos asientos para envolvernos. En la versión turismo también tiene unos asientos muy bonitos, con buen entramado de tela, pero un poco más tirando al confort antes que la deportividad. Así que ahí tenéis esas dos diferencias. Aquí plásticos duros, no hay materiales premium, pero sí que hay una mezcla de diseño y de detalles que le hacen ser muy especial. Toda esta zona con polipiel, un volante achatado en la parte baja, pero con alcántara y pespuntes así perforados, con pespuntes en color verde, muy llamativo. Tenemos el cuadro de instrumentos digital y aquí la zona multimedia también con reglajes, incluso relojes deportivos y todas esas alternativas. Tenemos incluso la opción de activar y desactivar el sonido que tiene artificial de lo que es el escape, ¿no?, simulado. Toda esta zona con aireadores, aquí también controles independientes de clima, aquí una zona también para tener aquí el móvil engomado, todo aquí lo que es el selector de cambios, y en esta parte una tapa que va con este sistema ya típico de Fiat y del grupo. Aquí también tenemos carga inductiva y conectores USB y 12 voltios. En esta zona freno de mano electrónico, el botón de los modos de conducción y aquí portabebidas y una guantera en esta zona. Otra guantera para documentación en esta parte y bolsillos en las puertas bastante generosos. Pasando a las plazas traseras, tenemos ya un habitáculo más pequeño, es un coche compacto, tenemos un buen entramado también de los asientos para combinar todo lo que es el diseño del escorpión en el tapizado, con pespuntes en verde, bastante llamativo, y al tener estos buckets en la parte delantera, sí que la parte trasera con este plástico se hace un poco más incómodo, sobre todo para el tema de las rodillas, así que para personas muy grandes las plazas traseras son un poco más incómodas. Tenemos el mismo tipo de material y llevamos también anclajes Isofix para los más peques y nuestras sillas ir con toda la seguridad. Un maletero de 360 litros y una capacidad de unos 1200 litros abatiendo los asientos y un formato bastante acorde. Tenemos doble altura para, por ejemplo, tener allí los cables separados, ya que en la parte delantera no llevamos ningún frank de maletero, ningún maletero pequeño ni nada. Incluso vemos allí parte de todo el sistema de motor en esa parte, en el eje delantero. Y bueno, un maletero bastante acorde para este tipo de coche, ya que deriva obviamente del Fiat 600. Así que nada, amigos, solo nos queda ponernos ya en marcha, que es donde hay más emoción en este Abarth 600. Acompáñenme. Bueno, amigos, ya vamos al volante de este Abarth 600e, el modelo más potente de Abarth a día de hoy, eso sí, con una era electrificada, como os he dicho antes, y que para muchos, sobre todo los más apasionados del mundo del motor y de esta marca tan mítica en coches picantes, coches, vamos, con carácter, ¿no? Y bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pero la marca sí que garantiza ofrecer incluso más sensaciones y mucha más deportividad en estos modelos y sobre todo en este 600. Ya hemos probado en muchas oportunidades el 500 eléctrico Abarth, un cochecillo bastante bueno también, que tiene su porqué, pero este subcrossover viene a demostrar que tenemos una alternativa deportiva electrificada con muy buen tacto. Estamos con la versión Scorpionísima, como ya habéis visto, con unos asientos Sabelt increíbles, sobre todo si quieres entrar a circuito o por carreteras de montaña con mucha curva. Tiene una sujeción increíble, los pétalos laterales sujetan muy bien y una potencia de 281 caballos. Esto, eso sí, únicamente disponible en un tipo de modo de conducción, que hablaremos de eso ahora.
Además, en este modelo Abarth 600 tenemos un diferencial autovolcante de Torsen Jetac, de la marca Jetac, y que bueno, da ese plus de garantía en cuanto a poder tener una buena pisada y una buena tracción. En cuanto a la pisada, más que el del diferencial, hablamos de el ancho de vías, que está también retocado en esta versión, porque hablamos de versión porque el 600 de Fiat deriva para este Abarth. Eso que en Fiat sí que tenemos motorizaciones híbridas y gasolina, pero Abarth aquí solo ofrece esta versión eléctrica. Que posiblemente lleguemos a unas alternativas a gasolina, oye, ¿por qué no? Pero a día de hoy la marca tiene que hacer frente a muchos retos, además de todo lo que es la puesta a punto del coche, barras también en el chasis, tenemos una suspensión más rígida, una altura al suelo de unos 179 milímetros, 179,4, y esto hace que también la puesta de chasis de configuración es muy diferente a la del Fiat 600, pero este tacto de este Abarth es increíble como va. Tenemos tres modos de conducción. Los modos de conducción son Scorpion Street, que es el que se activa por defecto. Luego tenemos el Turismo, que ya activa incluso un modo eco. Allí solo tenemos dispuestos unos 190 caballos, ¿vale? Luego en el Scorpion Street estamos hablando de unos 230, más o menos 240, y luego ya en el Scorpion Track nos activa la opción de hasta 281 caballos y 345 Nm par. Acelera de 0 a 100 en unos 5,9 segundos. Igual pondré aquí los datos porque hay la versión Turismo y la Scorpionísima. La versión Turismo tiene 240 caballos y esta 281 caballos. Entonces hay ciertas diferencias en los datos y me puede bailar algún dato, perdonar, pero aquí os dejaré los datos para que lo tengáis en cuenta. Vamos a hacer una aceleración. Muy bien dosificada, aún así se siente el poder de estos 281 caballos, y por supuesto la suspensión, que es bastante firme. Se nota como los ajustes han buscado eliminar por completo los balanceos para no sentir que vamos en un sub. Así que es un coche muy recomendado para temas deportivos, para ese carácter que buscas en un coche, por lo menos a mí, que me gusta, ¿no? De ese paso por curva tan inmediato. La verdad es que tiene muy buen tacto este coche, ¿eh? Por supuesto, tenemos la batería que nos ofrece mayor autonomía para estos Abarth. Estamos hablando para esta versión Scorpionísima de unos 320-330 kilómetros que nos ha dado realmente de autonomía. Permite 100 kilovatios de recarga continua, carga rápida, que así que en unos 25 minutos tendríamos una carga otra vez bastante buena al completo, ¿no? Dependiendo del 0,80, por supuesto. Luego tenemos en carga alterna hasta 11 kilovatios. Necesitaríamos unas 5 horas más o menos, también en el mismo rango de porcentaje de batería, y la verdad es que es impresionante tanto la recarga como toda la puesta a punto de este coche. Los frenos, tenemos discos más grandes con respecto al 600, sobre todo en el eje delantero, lo cual nos permite tener un poco mejor de la frenada. La frenada va firmada por Alcon y tiene una mordida increíble. En el momento que ya pisamos tiene su parte regenerativa, pero notamos inmediatamente cómo muerde la pinza y estamos totalmente seguros en este coche. En cuanto a cuadro de instrumentos, todo el sistema muy bueno. Hay que mencionar nuevamente que el sistema de sonido artificial lo tenemos ahora aquí en el 500, lo tenemos aquí en este cuadro de instrumentos. Aquí lo tenemos en la función de coche, le damos a generar sonido. El sonido está un poco mejor logrado en cuanto a intensidad en la aceleración. Suena incluso, diría, más refinado con respecto al 500. Sin embargo, en alta, sobre todo en alta, cuando vamos ya por autovía a velocidades más constantes, es verdad que ya ese sonido incluso llega a molestar. No llega al punto del 500, que incluso en baja llega un punto que ya te molesta, pero aquí
lo han refinado más, pero yo creo que todavía queda margen para mejorarlo en cuanto a sonido. Eso sí, está ya muy bien logrado que lo tengamos aquí para activar y desactivar, muy sencillo, no tenemos que entrar en menús y 4 submenús para llegar a activarlo o desactivarlo, algo que se muestra bastante molesto. Y aquí, bueno, yo lo hubiese dejado con incluso una opción de que según en qué modo vayas de conducción lo puedas ya tener activo predeterminado, pero bueno, con esta opción de que lo apaguemos y encendamos independiente, para mí es suficiente. Y bueno, ¿y qué consumos estamos haciendo? A ver, tenemos un odómetro de 766 kilómetros, una semanita bastante movidita, eso sí, con varios coches, y estamos ahora mismo en 23 kilovatios hora, pero incluso podemos llegar a los 25 en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podremos bajarlo? Sí, si es una conducción mega eco, podremos bajarlo, pero nuestra conducción, que ha sido a lo que va enfocado este coche, que es ir divirtiéndonos y sacándole el mayor provecho, está en ese rango de unos 23 kilovatios hora. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Abarth 600. He de reconocer, y disculpad si no he sido objetivo, pero he de reconocer que me ha encantado este coche. Sí, es un SUV, es eléctrico y quizás no es tu alternativa más deseada. Pero a día de hoy, con la escasez de hot hatch, estos compactos ya cañeros, este puede ser el claro ejemplo de lo que está por llegar y por lo que ya tenemos en grandes marcas como Abarth. La parte polémica, por supuesto, Abarth ha intentado tener estas opciones porque no les queda de otra a nivel de multas y todo lo que es el tema de emisiones, y por eso, como este modelo en Fiat 600 sí que tenemos motorizaciones térmicas con hibridaciones, ¿por qué no tenerlo aquí en Abarth? Pero de momento no hay mayor noticia, simplemente tener estas dos opciones de 600, el Turismo y el Scorpionísima, para los más deportivos y más nostálgicos por tener un coche con una dinámica más cañera. A nivel estético, bueno, colores, eso ya va a gusto de vosotros, pero me parece una muy buena alternativa con todo este diseño que lleva el Abarth 600. Su precio parte de los 40.000 euros hasta unos 46, 47.000 euros en esta versión más alta de gama, con esos espectaculares buckets que lleva Savelt. Agradecemos al grupo Fiat, en este caso a la marca Abarth, por la sesión de este Abarth 600, y no olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.